Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas energías. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a despertar esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta. ¿Están listos para una dosis de misterio y romance, envuelta en la reflexión profunda sobre las relaciones humanas? Porque hoy vamos a desgranar una revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos deja pensando. Demet Özdemir revela que lo perdona todo por amor. Si han oído bien, nuestra querida actriz turca, conocida por su talento, su carisma arrollador y esa mirada que derrite corazones, parece haber hecho una declaración bastante poderosa sobre sus sentimientos y sus relaciones. Y créanme, vamos a ir más allá del titular, vamos a desmenuzar cada palabra, a explorar las implicaciones y a entender qué hay detrás de estas palabras que resuenan con tanta fuerza en el universo de las celebridades y por extensión, en el nuestro propio. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que se enteren de cada nuevo vídeo en cuanto lo subimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos impulsa, nos motiva y nos ayuda a seguir creando contenido que aman, contenido que genera debate, que nos hace reflexionar y que nos une como comunidad. Así que pulgar arriba, suscripción y campanita activada. Ahora volvamos a lo que nos ocupa, ¿qué significa realmente que Demet Özdemir lo perdona todo por amor? Esta frase, lanzada al aire como una semilla de intriga, evoca imágenes de películas románticas, de sacrificios épicos dignos de las grandes novelas, pero también nos invita a una reflexión mucho más profunda y personal sobre la naturaleza misma del amor, el perdón y los límites que cada uno de nosotros, de manera consciente o inconsciente, pone en sus relaciones. ¿Estamos ante una visión idealizada del amor, donde todo se justifica, todo se desvanece ante la magnitud de un sentimiento puro y poderoso? ¿O hay un trasfondo mucho más complejo, quizás una lección aprendida a fuego lento a través de las experiencias, una madurez emocional que le ha llevado a esta conclusión trascendental? Lo fascinante de estas declaraciones es precisamente la apertura que generan a un abanico infinito de interpretaciones. Por un lado, esta postura podría sugerir una generosidad descomunal, una capacidad de mirar más allá de las pequeñas fisuras y un deseo genuino de mantener la paz y la armonía en una relación, incluso cuando las aguas se agitan. En el amor, ese torbellino de emociones y conexiones, a veces, las pequeñas imperfecciones o los errores del pasado pueden parecer insignificantes, casi invisibles, cuando se comparan con la magnitud del sentimiento que une a dos personas. Es esa idea romántica, pero no por ello menos válida, de que el amor verdadero tiene la asombrosa capacidad de trascender las faltas, de ver más allá de lo superficial, de las apariencias y enfocarse en la conexión profunda, en la esencia del otro. Es la visión de que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero claro está, la vida no es una película de Hollywood, y siempre existe la otra cara de la moneda, la que nos obliga a ser realistas y a examinar las cosas con una lupa crítica. ¿Hasta dónde llega realmente ese todo? Hay algo que por mucho amor que exista, por profunda que sea la conexión, simplemente no se pueda perdonar. Esta es la pregunta del millón, la que resuena en todas las conversaciones, en todos los debates, y creo firmemente que es algo que todos, de una forma u otra, hemos explorado en nuestras propias vidas, en nuestros propios corazones. El perdón, sin duda alguna, es una herramienta increíblemente poderosa. Nos libera del lastre del rencor, nos permite sanar las heridas, nos da la fuerza para avanzar y reconstruir. Sin embargo, también es fundamental, vital, ser honestos con nosotros mismos y con las personas con las que compartimos nuestra vida. El perdón, si no va acompañado de un cambio real, de un aprendizaje mutuo, de un compromiso por no repetir los mismos errores, puede convertirse, tristemente, en una puerta abierta a la repetición cíclica de esos mismos errores, creando un patrón destructivo. La declaración de Demet nos invita a pensar precisamente en ese equilibrio delicado, en esa fina línea que separa la comprensión de la complacencia. Quizás ella, a través de sus experiencias vitales, de los altibajos que la fama y la vida en general conllevan, ha llegado a la profunda conclusión de que la comunicación abierta y honesta, la comprensión mutua, la empatía y sobre todo, la voluntad firme y decidida de ambas partes de trabajar en la relación, de nutrirla y protegerla, son mucho más importantes que los fallos puntuales, que los deslizamientos momentáneos. Es la idea de que en la construcción de una relación duradera, el esfuerzo conjunto y la visión de futuro pesan más que las pequeñas rencillas del presente.
Recordemos que Demet Özdemir no es una figura cualquiera, no es una persona anónima. Su carrera ha sido un ascenso meteórico y su vida personal, como la de tantas celebridades que viven bajo el implacable escrutinio público, ha estado constantemente en el foco de los medios. Ha habido rumores, relaciones que han sido objeto de titulares, especulaciones, y es completamente natural que sus palabras sobre el perdón adquieran un peso especial, una resonancia amplificada. Podríamos estar hablando de una lección aprendida de alguna relación pasada, quizás una que le dejó cicatrices pero también sabiduría. Quizás haya habido momentos en los que ha tenido que aplicar este principio de perdonarlo todo por amor, o quizás ha observado atentamente las relaciones de su entorno, ha reflexionado y ha llegado a esta filosofía de vida. Es absolutamente posible que la vida, en su infinita sabiduría, le haya enseñado que enfocarse en lo negativo, en los reproches, en las culpas, solo sirve para desgastar la relación, para crear distancia. Y que por el contrario una actitud más indulgente, una perspectiva más amplia y compasiva, siempre y cuando no se falte al respeto o a la confianza fundamental que debe regir cualquier vínculo, puede ser un ingrediente clave para fortalecer los lazos, para hacerlos más resilientes. Pensemos un momento en las diferentes facetas del perdón. No es lo mismo perdonar un olvido trivial, una distracción momentánea, que una traición dolorosa, un engaño que rompe los cimientos de la confianza. Y aquí es donde la interpretación se vuelve absolutamente crucial, donde el matiz lo es todo. Cuando hablamos de lo perdono todo, nos referimos a esas pequeñas cosas que nos molestan, que nos sacan de quicio un instante, pero que en el fondo no afectan la base sólida de la relación. O nos referimos a actos que podrían considerarse perjudiciales, que erosionan la dignidad o la seguridad emocional. La belleza y a la vez la complejidad de la frase es precisamente su ambigüedad inherente, esa capacidad de ser interpretada de maneras tan diversas, permitiéndonos proyectar nuestras propias experiencias, nuestros valores, nuestras heridas y nuestras esperanzas en ella. Para algunos puede ser un símbolo inspirador de un amor incondicional, liberador, que rompe cadenas. Para otros podría ser una sutil señal de advertencia, una alerta sobre la posibilidad de caer en una complacencia excesiva, en un perdón que erosiona la propia autoestima. Es vital recordar, y esto es algo que debemos interiorizar todos, que cada persona es un universo con sus propios límites, sus propias heridas y su propia forma única de amar. Lo que para una persona es un obstáculo insalvable, una barrera infranqueable, para otra puede ser simplemente una prueba, un desafío que con esfuerzo y voluntad se puede superar. La declaración de Demet Özdemir podría ser un reflejo directo de su propia fortaleza emocional, de su profunda capacidad para ver lo bueno en los demás, para valorar la esencia de la persona por encima de sus errores, y para priorizar la felicidad a largo plazo, la construcción de un futuro compartido, sobre los conflictos momentáneos, sobre las disputas pasajeras. A veces en el intrincado camino de las relaciones, uno debe aprender a elegir sus batallas. Y si el amor que une a dos personas es lo suficientemente fuerte, si la conexión es profunda y genuina, quizás algunas de esas batallas simplemente no merezcan la pena ser libradas si implican herir al otro, si amenazan con destruir la delicada arquitectura de la relación que con tanto esfuerzo se ha construido. Además, es muy posible que esta declaración no sea una invitación a la pasividad, a la resignación ante cualquier circunstancia, sino más bien una poderosa afirmación de la resiliencia del amor. Demostrar que somos capaces de perdonar, de pasar página, no es un signo de debilidad, ni mucho menos. Al contrario, es una manifestación de una profunda fuerza interior, de una madurez emocional que ha comprendido que aferrarse al dolor y al rencor solo nos perjudica a nosotros mismos. Es un acto de valentía porque requiere soltar conscientemente el dolor, la ira, el resentimiento acumulado, y elegir activamente con voluntad, la comprensión, la empatía, la posibilidad de un nuevo comienzo. Y cuando ambas partes en una relación están dispuestas a perdonar y a ser perdonadas, se crea un círculo virtuoso, un ciclo de crecimiento mutuo, de entendimiento profundo, de una conexión que se fortalece con cada desafío superado. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos navegar por estas aguas, a menudo turbulentas, de las relaciones? Primero, la autorreflexión. Es fundamental que cada uno de nosotros se pregunte cuáles son mis ¿Hay límites? ¿Qué estoy dispuesto a perdonar y, sobre todo, que no estoy dispuesto a tolerar bajo ninguna circunstancia? Es vital tener esta claridad interior para no caer en dinámicas poco saludables, para no permitir que nos falten al respeto o nos hagan daño. Segundo, la comunicación. Si Demet ha revelado esta faceta de su forma de entender el amor,
quizás sea porque cree firmemente en la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas sensibles. Compartir nuestras vulnerabilidades, nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, es la piedra angular para construir relaciones sólidas, basadas en la confianza y la transparencia. Y tercero, el amor propio. El perdón, por muy profundo que sea, nunca debe implicar la anulación de uno mismo, la renuncia a nuestros propios valores o la aceptación de situaciones que nos dañan. Perdonar por amor no significa permitir que nos falten al respeto, que nos humillen o que nos hagan daño de forma continuada. El amor propio es el cimiento indispensable sobre el cual construimos cualquier relación saludable. Sin amor propio corremos el riesgo de basar nuestras relaciones en la dependencia, en el miedo a la soledad, en lugar de en el respeto mutuo y la admiración. Pensemos en la figura pública de Demet Özdemir. Ella es una figura admirada, un modelo a seguir para muchas personas, especialmente para las generaciones más jóvenes que la ven en sus pantallas. Sus declaraciones, por lo tanto, tienen un impacto, una influencia que va más allá del mundo del espectáculo. Podría inspirar a otros a ser más comprensivos en sus relaciones, a no dejar que los pequeños problemas cotidianos se magnifiquen hasta convertirse en crisis insuperables, y a valorar la conexión emocional, el cariño, la complicidad, por encima de las imperfecciones humanas, que todos tenemos. Pero también es absolutamente vital que, como oyentes y espectadores, analicemos estas palabras con pensamiento crítico. El perdón es una virtud admirable, pero la prudencia, la cautela y la autoprotección también lo son. No debemos confundir el perdón con la ingenuidad, ni la fortaleza con la imprudencia. Podríamos imaginar escenarios concretos donde esta filosofía de perdonarlo todo por amor sea especialmente relevante y constructiva. Quizás en relaciones donde ha habido malentendidos profundos, donde la comunicación falló, o donde las presiones externas, los factores de estrés, han creado tensiones insuperables. En esos casos, una actitud de perdón, de comprensión, puede ser el puente necesario para superar las dificultades, para sanar las heridas y para reconstruir la confianza. Sin embargo, la línea que separa el perdón constructivo, el que nos ayuda a crecer y a avanzar, de la complacencia destructiva, la que nos anula y nos perjudica, es una línea extremadamente fina, casi imperceptible en ocasiones. Y es una línea que cada persona, de manera individual y soberana, debe definir para sí misma, basándose en sus propios valores y en su propia experiencia de vida. En el fondo, la declaración de Demet Özdemir nos invita a una conversación profunda y necesaria sobre el amor, el perdón, la complejidad de las relaciones humanas y la increíble resiliencia del espíritu humano. Nos recuerda, con una sabiduría que parece haber trascendido la mera fama, que el amor, en su forma más pura y desinteresada, puede ser un motor increíblemente poderoso para la superación de obstáculos, para el crecimiento personal y para la construcción de un futuro compartido. Y que a veces la capacidad de perdonar, de dejar ir el dolor, no es un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza interior, de una visión madura y compasiva de lo que significa compartir la vida con alguien. Es un recordatorio vital de que en el a menudo sinuoso viaje del amor, a veces hay que aprender a dejar que las cosas pasen, a soltar lo que no nos sirve, a concentrarse en el presente y en el futuro que queremos construir juntos, y sobre todo, a valorar y proteger la conexión única que se ha construido, a menudo con tanto esfuerzo y dedicación. Así que, para resumir esta interesante reflexión, Demet Özdemir nos deja con una frase que, sin duda, da mucho que pensar: lo perdono todo por amor. Esto puede interpretarse de múltiples maneras, como una poderosa afirmación de la capacidad inherente del amor para superar las adversidades más complejas, como un reflejo de una madurez emocional que prioriza la armonía, la conexión profunda y la paz interior sobre los conflictos superficiales, o incluso como una valiosa lección aprendida a través de experiencias de vida pasadas, que le han moldeado y enriquecido. Nos invita, de manera colectiva, a reflexionar sobre nuestros propios límites personales, sobre la importancia fundamental de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación, y sobre el delicado equilibrio que debemos encontrar entre la virtud del perdón y la necesidad ineludible del amor propio. Al final, la forma en que cada uno de nosotros interpretemos estas palabras, la resonancia que encuentren en nuestro interior, dice mucho sobre nuestra propia visión del amor, de las relaciones y de la vida misma. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta interesante reflexión tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes, qué piensan al respecto. ¿Qué significa para ustedes perdonar todo por amor? ¿Cuáles creen que son esos límites infranqueables que no debemos cruzar?
Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y enriquece enormemente nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren ver más contenido como este, que nos haga pensar y debatir, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima y compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos. La difusión de buenas ideas es un acto de generosidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra creciente comunidad de amantes de la reflexión y el buen contenido. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura del saber y del sentir. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y reflexiones profundas. Cuídense mucho, manténganse saludables y positivos. Chao, chao.